Chicos, buenos días. Gracias por permitirnos llegar hasta la comodidad de su hogar de nuevo. El tema que traemos el día de hoy para seguir progresando en nuestro curso de matemáticas está involucrado propiamente con la geometría. Y el día de hoy veremos la suma de ángulos internos y externos de un triángulo. La regla general establece que en todo triángulo la medida de sus tres ángulos internos es igual a 180 grados. Pero también en todo triángulo la medida de sus ángulos externos equivale a 360 grados. Los triángulos pueden clasificarse en dos formas básicas. La número 1 será de acuerdo a sus ángulos. Se llamará acutángulo si sus tres ángulos internos son agudos. Se llamará rectángulo si tiene un ángulo interno recto. Y se llamará obtusángulo si tiene un ángulo interno obtuso, mayor de 90 grados. Eso me permitirá también clasificar a los triángulos según sus lados. Y lo vamos a ver de la siguiente manera. Según sus lados, un triángulo puede ser equilátero si tiene sus tres lados congruentes. Puede ser escaleno si tiene tres lados de diferente manera o medida, y puede ser isósceles si tiene dos ángulos congruentes o iguales. Aquí vemos algunas imágenes de esos triángulos medidos de la siguiente forma. El triángulo isósceles puede también ser acutángulo porque sus ángulos van a ser menores a 90 grados. El triángulo rectángulo puede ser escaleno porque tiene un ángulo recto acá a 90 grados, pero las medidas de sus lados serán diferentes todas. Eso me dirá que puedo tener un triángulo rectángulo que sea escaleno al mismo tiempo. Puedo también tener un triángulo equilátero y acutángulo. Los tres ángulos iguales, los tres lados iguales, pero sus ángulos menores a 90 grados. Puedo tener también un triángulo escaleno que sea obtusángulo al mismo tiempo. Ninguno de sus lados son iguales y tiene un ángulo superior a los 90 grados en la página interna de ese mismo triángulo. Vamos a ver algunos ejemplos para calcular los ángulos externos e internos. Sea el triángulo ABC y se tiene que el valor del ángulo A es igual a 60 grados y el valor del ángulo B es igual a 70 grados, calcule la medida del ángulo C. Aquí vemos el triángulo de acuerdo a sus condiciones. Un ángulo mide 70 grados y el otro mide 60 grados. ¿Cómo voy a calcular la medida de X? Pues C será igual a 180 grados menos A más B. 180 grados es la medida total de los ángulos del triángulo. Pero ya tengo dos valores que son 60 y 70 y entonces puedo sumarlos sin complicaciones. 60 más 70 grados es igual a 130 y 180 grados menos 130 me dirá que el ángulo C, aquí representado como X, será equivalente a 50 grados. De esa manera puedo medir los ángulos internos de un triángulo, cualquiera que éste sea. En el siguiente ejemplo, dice, sea el triángulo ABC, el rayo A puede ser muy parecido o idéntico al rayo BC. Y el ángulo B es igual a 70 grados. Calcule la medida de los ángulos A y C. Tengo entonces solo un ángulo y dos que pueden ser idénticos según las condiciones del problema. Para calcular la medida de los ángulos A y C utilizamos la siguiente forma. Y decimos que 180 grados menos 70 grados es igual a 110 grados. Como la medida de los ángulos A y C está representada por la misma variable, eso quiere decir entonces que esos 110 grados que tengo de diferencia los puedo dividir entre 2 y por lo tanto el valor de cada X será equivalente a 55 grados.
Con eso puedo marcar entonces la medida de los dos ángulos cuya variable es X de manera interna en ese triángulo. Veamos a continuación. Determine la medida de los ángulos internos y externos de la figura siguiente. Aquí tengo una figura que pudiera ser un triángulo alargado por alguno de sus lados. El ángulo de 80 grados es la única medida que tengo de los ángulos internos. Y 133 grados es la medida que tengo de uno de los lados o de los ángulos externos. Procedemos entonces de la siguiente manera. El ángulo alfa será igual a 180 menos el valor del ángulo A. ¿Por qué 180? Porque son dos ángulos que están en la misma línea y como tal puedo fusionarlos y restarlos. Sumados sé que me tienen que dar 180 grados. Como ya tengo un valor que es 80 grados, entonces solo voy a restar 180 menos los 80 grados que tiene el ángulo interno, y eso me dará entonces que el valor de alfa será igual a 100 grados. Tengo entonces ya dos valores establecidos con los ángulos externos. Conocidos dos ángulos externos, el tercero lo puedo calcular de la siguiente manera. Alfa más beta más gamma será igual a 360 grados. Por lo tanto, gamma, que es el valor desconocido, será igual a 360 grados menos la suma de alfa más beta. Gamma entonces será equivalente a 360 grados menos 100 grados que mide alfa más 133 que mide beta. Y eso me dirá entonces que el valor del ángulo gamma es igual a 127 grados. Para conocer el valor de los ángulos internos debemos recordar lo siguiente. Primero, que los ángulos internos de un triángulo, los tres deben medir o ser equivalentes su suma a 180 grados. Pero en este caso es útil la relación entre dos ángulos adyacentes o par lineal, porque eso me va a permitir, si regresamos al triángulo, a la figura que tenemos aquí, eso me va a permitir el poder trabajar con el par lineal de ángulos. Eso quiere decir que yo puedo trazar un ángulo aquí que tiene 133 grados y luego calcular el resto para llegar a los 180 grados. Lo mismo sucedió acá. Tomé 80 grados que tiene el ángulo interno y eso lo puedo calcular restando a 180 el valor que tendría que tener alfa en ese caso. Y de esa manera puedo entonces encontrar los valores adicionales de los ángulos internos. Vamos a considerar lo siguiente entonces. Tendríamos entonces que A más B más C va a ser igual a 180 grados. Entonces, la relación del par lineal la voy a manejar entre el ángulo B y beta. La suma de ellos dos debe ser igual a 180 grados. Pero B, que es el valor desconocido, será igual a 180 grados menos el valor de beta. Beta ya lo tenemos ahí identificado en el triángulo y equivale a 133 grados. Entonces, 180 menos 133 grados me dirá que el segundo ángulo interno del triángulo es igual a 47 grados. Si ya conozco esos dos valores, entonces, conocidos dos ángulos, puedo utilizar la relación para que C sea igual a 180 grados menos A más B. Eso me permitirá establecer la siguiente relación. 180 grados, le voy a restar el valor del ángulo A, que es 80 grados, más el valor del ángulo B, que se estima en 47 grados. Por lo tanto, 80 más 47 me da 127. Y 180 menos 127 me dirá que C es igual a 53 grados. Y una vez que conozco esos valores, yo ya puedo definir que la figura que me presentaron inicialmente, puedo calcular todos los ángulos, tanto los ángulos internos
como los externos de esta figura. Ya calculamos los valores externos en 133. Aquí ya sabemos cuál es el resultado. Sabemos cuál es el resultado de gamma, pero también conocemos el valor del ángulo C adentro y el valor del ángulo B también en la parte interna. De alguna manera, eso me permite también trabajar con los ángulos externos e internos. Recapitulando, es importante recordarlo. Los ángulos internos de un triángulo deben medir siempre 180 grados. Y los ángulos externos de ese mismo triángulo deben medir 360 grados. Con esas dos medidas no vamos a tener obstáculo en poder realizar nuestra tarea. Chicos, de mi parte eso es todo el día de hoy. Es un gusto como siempre poder trabajar con ustedes, poder enviarles estos videos para que usted tenga una idea y una secuencia de cómo debe trabajar su tarea. Nos vemos el próximo día. Que la pasen bien.